primordialmente a la participación de Bolivia en la tenebrosa Operación Cóndor y volvieron a quebrarse después el 17 de marzo. En el año 1978, o digo 75, ya se establecía como una especie de solución para que Bolivia tuviera las salidas al Océano Pacífico. Banzer ya estaba cerca de hacer los tratos correspondientes, pero nuevamente entramos en conflicto con Chile en marzo de 1978, donde estos tratos se van rompiendo. Entonces, ahí vamos a nosotros identificar la falencia, lógicamente, que Hugo Banzer sintió al no conseguir la soberanía boliviana. Bueno, Hugo Banzer, al igual que otros presidentes, participaron en lo que es el Plan Cóndor. El Plan Cóndor era un grupo de militares, ¿no? Dictadores, que habían empezado a aterrorizar a nivel Latinoamérica y se llamaba el Plan del Cono Sur, ya el Plan Cóndor, especialmente en el Cono Sur, que era la parte inferior de América. Y aquí vamos a ver a los países de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia, y también lo que es Perú, ¿sí? Van a establecerse durante ese periodo lo que vendría a ser ese proceso primordial de terror a la población. Van a perseguir a los llamados subversivos, que eran personas que no estaban de acuerdo con sus dictaduras, y se van a encontrar dentro de estos países a ciertos subversivos que van a ser despachados a sus lugares de origen. Aquí vinieron muchos argentinos a Bolivia a querer, digamos, buscar refugio, ¿ya? Pero, ¿ya? Se establecieron en algún contexto, ¿ya? Un ratito, por favor. Dime. Pedí permiso para las... En cuenta que estos subversivos, cuando se encontraban en territorios que no correspondían a sus países, eran devueltos a su país de origen para ser castigados por estos militares. ¿Ya? En la Guerra Fría, en plena Guerra Fría, que se dio entre Estados Unidos y la Unión Soviética entre el año 47 hasta el año 1991, el general Banzer va a establecer la siguiente frase. Mientras se peleaba en Europa por el hecho de la diplomacia, en Latinoamérica ponían los muertos durante su gobierno y se va a iniciar el apogeo del narcotráfico en este país. Esto va a seguir durante todo lo que es la década de los 80, inclusive con el presidente, que se llama presidente García Mesa, ¿sí? Se va a establecer lo que es la parte del narcotráfico. Empezamos con Banzer y terminamos con García Mesa. El gobierno de Hugo Banzer va a adoptar una línea favorable en el sector privado y su mandato se va a caracterizar por un notable crecimiento económico, especialmente en el sector agrícola, la construcción y los servicios. Debido a crecientes presiones internas e internacionales, Banzer promueve una democratización gradual en la celebración de elecciones. ¿Sí? Ahí vamos a establecer nosotros, ¿ya? A Banzer como un proceso netamente querer promover lo que es el nacimiento de la democracia, pero pues a Banzer le van a hacer igual una toma de golpe, ¿no? Un golpe de Estado. Banzer era una persona clasista y odiaba mucho a los campesinos y a los indígenas. En el gobierno de Banzer se va a provocar lo que quizás centenares de ellos fueran masacrados durante los 7 años de su gobierno. Fueron perseguidos, asesinados, y como respuesta a sus exclamaciones por semejantes condiciones de vida, se terminaron ese tipo de castigos, posiblemente por ser solamente campesinos. Una de las masacres que se va a dar entre el 22 al 31 de enero del año 1974 va a ser la masacre del Valle. Esta masacre se va a dar en Cochabamba, ¿sí? ¿Por qué se va a dar esta masacre? Porque muchos de los campesinos empezaban a reclamar derechos que ellos tenían en relación al respeto primordialmente de la alimentación y lo que les causaba a ellos el hecho de que el boliviano pierda su valor, principalmente respecto al dólar. El dólar valía tanto que el boliviano ya no tenía sentido dentro de este país, entonces empezaba a
todo tomar en cuenta en base a Estados Unidos. Entonces, el 22 de enero, los obreros de la fábrica de calzados Manaco protestaron contra los decretos, bloquearon la plaza de la población de Quillacollo, gritaban queremos pan, morir de bala antes de hambre morir, y los uniformados ocuparon el lugar de manera violenta y allí murió un campesino. A partir del 24, los campesinos del Valle Alto iniciaron el bloqueo de la carretera a Santa Cruz, desde el kilómetro 20 al 126. El 26, los originarios de Sacaba se suman y bloquean el ingreso al Chapare hasta el kilómetro 38. El martes 29, los tanques y caimanes con soldados bien perpetrados al mando del mayor Cordero, que obedecía órdenes superiores, llegaron cerca de Tolata para iniciar un diálogo con la mentirosa presencia de Banzer, que no tenía ni la menor intención de ir. Después de esta masacre del Valle, Banzer reunió un grupo de pacto militar campesino, que eran personas que estaban en favor de Banzer, y les dijo, ustedes hermanos campesinos, voy a darle una consigna como líder. El primer agitador comunista que vaya al campo, yo les autorizo mi responsabilidad, o sea, puedan matarlo. Si no lo pueden matar, lo traen aquí para que se entienda conmigo. Personalmente yo le daré una recompensa. Entonces, como podemos ver, el relato de la masacre del Valle se establece fundamentalmente en ese desprecio que Banzer sentía por la gente del campo. Al ser él nació en Tarija, él nació en la ciudad de Tarija, entonces se consideraba netamente citadino y trabajadores del campo lo tenía como una especie de rechazo, de discriminación. Entonces, cuando vio que los campesinos se levantaban contra su gobierno, él encontró una excusa para terminar con ellos y obviamente ese rencor se notaba desde la fase de sus diálogos que él realizaba, especialmente con la gente del pacto militar campesino, que establecía en algún momento que fueran los mismos campesinos quienes mataran a su gente. Si ellos no podían matar a su gente, él se encargaría de hacerlo, pero tendrían que traérselos para que puedan aprender la lección. En el año 1977, él convoca elecciones para el año 1978. Su candidato va a ser el general Juan Pereda Asbun, que va a ser derrotado por la UDP, la Unidad Democrática Popular. Y finalmente van a ser anuladas estas elecciones ante evidencias de fraude electoral. El 21 de julio del año 78, ya, el hombre más de confianza y antiguo candidato presidencial, Juan Pereda Asbun, por perdedor de las elecciones, va a derrocar a Banzer en un golpe de Estado, y aquí es donde Banzer va a presentar su renuncia, ¿ya? Bueno, hablaremos un poco del gobierno de Juan Pereda Asbun, que va a gobernar en el año de 1978. Como habíamos dicho anteriormente, él fue candidato en las elecciones de 1978, o sea, justamente el año después que Banzer va a presentar su renuncia. ¿Ya? Y fue tan mal conducida su campaña que se efectuaron irregularidades. Entonces, esas tuvieron que anularse. Entonces, al sentirse descontento con Banzer, le va a dar el golpe de Estado el 21 de julio del año 78. Pero la falta de apoyo político, sobre todo lo que hizo su gobierno, especialmente un régimen demasiado débil, lo que determinó que a este comandante del ejército general David Parilla Nanciblia lo pueda derrocar a este Juan Pereda Asbun, con el pretexto de que Juan Pereda Asbun no convocaba elecciones porque él había prometido convocar elecciones. Entonces, Juan Pereda Asbun tenía profesión militar. Obviamente sabemos que va a ser parte del gobierno de Banzer. Va a ejercer el cargo de ministro de Industria y Comercio y como ministro del Interior. Llega al cargo de presidente en el año 78 por golpe de Estado, ¿ya? Luego de anularse esas elecciones que habíamos visto que eran por fraude. Su periodo de gobierno fue algo más de 3 meses debido al poco apoyo político y militar de la bancada o del Congreso. Va a intentar construir su gobierno comprometiéndose en abrir un periodo de transición a la democracia. Él va a querer llamar a elecciones. Durante su periodo de gobierno sostuvo una reunión con el presidente Geisel para confirmar la voluntad de vender gas a la República de Brasil. Y el 24 de noviembre va a ser desplazado del gobierno por el general David Padilla, momentos en los que se vivía un clima de tensión política en crecimiento porque no llamaba ni a elecciones.
Bueno, en el año 1978 al 79 vamos a tener a David Padilla Arancibia, quien le hace el golpe de Estado a Pereda Asbun. ¿Ya? Su labor se va a reducir principalmente a la compra de la fundición de Carachipampa. Y aunque pasó mucho tiempo, transcurrió mucho tiempo, esta fundidora no funcionaba, ya que al parecer los estudios de factibilidad en cuanto a la relación con la provisión de materias primas era insuficiente, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta que este sí convoca elecciones y lo hace el 1 de julio de 1979. Y estas elecciones no se definieron porque ninguno de los dos más votados, en este caso Víctor Paz Tensoro y Hernán Siles Suazo, que eran presidentes ya conocidos desde la Revolución Nacional, obtienen la mayoría absoluta. Situación que tampoco pudo definirse en el Congreso, razón por la que este decidió entregar el poder a un mandatario provisorio, el presidente del Senado, Walter Guevara Arce. Le entrega el poder el 8 de agosto de 1979. Bueno, en el caso de David Padilla va a ejercer la presidencia desde el 24 de noviembre de 1978 hasta el 8 de agosto de 1979. Walter Guevara Arce asume la presidencia de manera interina en agosto de 1979. ¿Ya? Vamos a tomar en cuenta que al haber las elecciones y no haberse reconocido a los presidentes ganadores, por esa misma razón él va a ocupar el puesto de presidente. ¿Para qué? Para convocar a nuevas elecciones en el plazo de un año. Y en noviembre el coronel Natuch Bush le va a dar el golpe de Estado a Walter Guevara Arce. Bueno, tenemos el gobierno de Alberto Natuch Bush, que va a ser en el año 1979, y va a gobernar mediante un golpe de Estado que se va a generar el 1 de noviembre del 79. Alberto va a asumir la presidencia de Bolivia, algo que va a durar solo 15 días. Él tenía 46 años cuando hizo el golpe de Estado. Y claro, en esa época, cuando él empezó con el golpe de Estado, se dio una masacre, que fue la masacre de Todos Santos. Él participó netamente en la masacre de San Juan, que se dio un año antes, ¿ya? Y entonces, en este concepto, él va a establecerse a partir de la masacre de Todos Santos, que va a ser una masacre que va a durar toda la presidencia de Natuch Bush. El 1 de noviembre del año 79, Bolivia fue sorprendida por un golpe de Estado. Y esa fisonomía no encuadraba en los parámetros de los tradicionales cuartelazos. Inicialmente no se practicaron arrestos, no se impuso el estado de sitio, el Congreso siguió funcionando y ni siquiera el presidente depuesto fue hostigado por los militares. Cerca de la medianoche del 31 de octubre del año 79, ¿ya? Los regimientos Tarapacá y Gavilanza, acantonados en el Alto, por decisión de sus comandantes comprometidos con la zonada, salieron de sus cuarteles a perpetrarse en lugares estratégicos de La Paz. Este cuartelazo había sido adelantado, pues estaba planificado recién para fines de noviembre por el coronel Natuch Bush y los altos dirigentes del MNR. De acuerdo a documentos históricos, el presidente Walter Guevara Arce semanas antes ya tenía conocimiento de los aprestos golpistas, tanto que para desmontar la conspiración dispuso ya el relevo del comandante del regimiento Lanza, causal para que la conspiración militar se precipite, evitando así que el mandatario interino termine descabezando los mandos militares. Esta acción militar civil sediciosa va a empañar la imagen de Bolivia, ya que en las vísperas había concluido en La Paz, ya la 9ª Asamblea General de la OEA, donde había 25 cancilleres americanos resolviendo adherirse a la causa marítima boliviana, recomendando efectuar negociaciones para que Bolivia obtenga la salida libre y soberana al Océano Pacífico. Como se dio esta crimen la aventura, principalmente golpista, y va a tener un desenlace de 208 personas muertas, en un tiempo que va a durar 16 días de conflicto, pues el pueblo se empieza a levantar y echar del poder a Natuch, cabecilla del sindicato de coroneles. Ok, aquí vamos a hacer una lecturita ya para seguir avanzando, ¿ok? Muy bien, Jairo, ¿me lo puedes leer?
El sindicato de coroneles y los ministros civiles perdieron los estribos cuando la ciudadanía hizo público su repudio al cuartelazo. Del estado de sitio pasaron a la ley marcial, encubierta y criminal. Decenas de personas murieron en cuanto los carros de asalto, tanques y helicópteros artillados de la Fuerza Aérea trataron de disolver las manifestaciones. Para enmascarar la represión militar, algunos dirigentes comunistas, conjurados con los golpistas, difundieron la mentira de que un helicóptero de una empresa privada, dos enloquecidos homicidas, fueron los responsables de los ametrallamientos desde el aire. Pero estaba perfectamente demostrada la falacia e identificado el autor de la masacre. El mayor de Fuerza Aérea Roberto Palenque, socio de Roberto Suárez Gómez. Muy bien, ok. Entonces ahí nosotros vamos a tener quiénes era el sindicato de coroneles, ¿ya? Sindicato de coroneles obviamente era un grupo, ya, que pertenecían al rubro militar, y los ministros civiles que también pertenecían al gobierno, ¿sí? Van a hacer principalmente ese repudio que va a establecer Natush Bush al cuartelazo. ¿Por qué acuarteló a la gente? Si posiblemente tendría que haber un proceso de defensa, especialmente para los que estaban en el poder, ¿ya? Además, estaba encubriendo necesariamente a muchas personas que habían cometido esos delitos. Entonces, para, en cierto sentido, camuflar primordialmente este proceso de algunos dirigentes comunistas que se estaban queriendo apoderar del gobierno, van a difundir esto de que en un helicóptero, una empresa privada, ¿sí? Había mandado primordialmente a 2 personas a disparar en el aire a toda esta gente y los había matado, ¿ya? Entonces, en algún momento esto era falso porque los militares los habían asesinado a la gente y se habían acuartelado para protegerse de la culpa, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ir nosotros identificando que al verse Natush Bush derrotado sin ese apoyo, especialmente de los militares, tampoco de ese contingente de ministros que lo acompañaban, se tuvo que proteger especialmente, ¿sí? Con tanques blindados, ¿no? Va a tener que cobijarse primordialmente en el centro de la ciudad de La Paz, ¿ya? Y en algún momento va a establecer el apoyo de uno de sus colaboradores que va a ser Luis García Meza, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? En ese contexto, al ver que Alberto Natush Bush sentía esa cobardía correspondiente, ¿ya? Entonces va a determinar renunciar a la presidencia y aquí es donde va a ascender la señora Lidia Geller Tejada para poder establecer la presidencia. Ella va a ser ella era presidenta de la Cámara Baja. Muy bien. Entonces, la masacre de Todos Santos fue un evento netamente histórico en este país, ¿ya? Vamos a considerar esa partecita que es muy importante, ¿ya? Y tal vez en algún momento, como el día de ayer habíamos visto un poco acerca de las escuelas de las Américas, es importante que conozcamos qué pasó en la masacre de Todos Santos en realidad, ¿ya? Vamos a nosotros establecer la historia como esta debe verse, ¿no? Como debería franquearse históricamente a partir de escenas que pueden reflejar francamente lo que ha pasado en ese tiempo. Muy bien. Entonces vamos a ver un cortito acerca de la masacre de Todos Santos, ¿ya? Aquí está. No quiere compartir. Un ratito, me esperan, por favor, se bloqueó esto, ¿ya? Caramba. El control operacional de la Junta Militar. La Plaza Murillo rodeada por una enormidad de tanques.
La segunda mitad del siglo XX tuvo momentos particulares dramáticos y algunos en el periodo 1978 y 1982 increíbles. La madrugada del 1 de noviembre de 1979, el coronel Alberto Natusch Busch perpetraba un violento golpe de Estado, movilizando al ejército ocupando la ciudad de La Paz y dando inicio a la masacre de Todos Santos. El relato del ex dirigente minero José Pimentel, acompañado de entrevistas a personajes de la política boliviana, gracias a la gentileza de Bolivia siglo XX. La masacre de Todos Santos fue prácticamente una condena a los militares por sus acciones. Pero ¿quién es Alberto Natusch Busch, protagonista de este terrible y absurdo golpe de Estado? Nacido en River Alta en 1930, Natusch tiene una trayectoria institucionalista. Sobrino del presidente Germán Busch Becerra, sigue la carrera de las armas, influido por la figura de su tío. Mi nombramiento por una resolución que aquí tengo por el Congreso como presidente interino produjo una gran frustración en el MNR histórico, vale decir, en el lado más extensorista del MNR. Y gente de ese partido se precipitó a dos cosas inmediatamente. Uno, a hacer imposible o difícil la función de ese gobierno en el Parlamento. Era un gobierno, como digo, sin respaldo parlamentario. Y del otro lado, simultánea y paralelamente, a buscar un golpe que permitiera echar al presidente Guevara y organizar un gobierno que a su vez garantizara la elección siguiente para él. La aventura golpista de Natusch, Pedregal, Feldman, Ayoroa, Sandoval costó vidas humanas, cruento por la violación de los derechos humanos y la cancelación de los derechos ciudadanos. El golpe del 1 de noviembre fue un golpe irracional en un momento crucial de la historia de Bolivia. Mostró una imagen vergonzosa de Bolivia justo cuando se había logrado un triunfo extraordinario en la Organización de Estados Americanos sobre la reivindicación marítima. Extendió el proceso de la recuperación de la democracia, abrió la posibilidad a golpes de Estado aún peores como el de Luis García Meza en 1980 y mostró el momento de mayor inestabilidad política en la historia republicana de Bolivia. La huelga general indefinida, convocada por la Central Obrera Boliviana y respondida activamente por el país, fue un papel importante y fundamental para impedir la continuación del gobierno de Natusch. Aparentemente el camino fue irregular, pero les vuelvo a señalar que mayor era la irregularidad que pretendía el anterior Poder Ejecutivo. Hay una declaración publicada en la prensa del propio Pedregal que atribuye al doctor Paz, comentando el fracaso del golpe, que le atribuye esta frase: por lo menos fregamos a Guevara. Este terrible relato del expresidente Guevara retrata de forma brutal pero transparente muchas de las motivaciones de la política, denotando la mezquindad de la política, la miseria humana
que tiene que ver con el egoísmo o fundamentalmente con el poder, y el poder que se busca a cualquier precio. Al final fue el pueblo que tuvo que pagar el precio al buscar democracia y libertad. Fue uno de los movimientos golpistas más sangrientos en el país. El saldo final de esos trágicos días, de acuerdo a varias fuentes, marca un total de casi 70 muertos y más de 200 heridos, víctimas del exceso, la violencia, la represión, los tanques, los aviones, el helicóptero, en función de objetivos difusos y de justificaciones insostenibles desde el punto de vista ideológico-político. El movimiento de 1979 no debía haberse producido en ese momento y en esa circunstancia en la que se produjo. Hubiera un hecho lamentable y doloroso, que el primero que lo siento soy yo. No eludo en absoluto mi responsabilidad. Aparezco como la cabeza de ese movimiento y lógicamente la cabeza es la responsable. No se la he hecho a ninguno más, es mía. Ok, muy bien. ¿Se pudo ver el video, Jairo? Sí, profesor. ¿Qué te pareció, Jairo, ese tiempo, esa historia? A ver. Muy, muy cruel, aparte del que no se respetaran los derechos humanos y demás cosas. En sí fue todo muy traumante. Así es, ¿no? Esa fue la masacre más sangrienta que hubo en nuestro país, ¿ya? Sí. Sí. ¿Qué dice Andrea? ¿Pudiste ver, Andrea? Sí, profe. ¿Qué te pareció? Muy triste, profe. Así es. Porque aparte de que murieron personas inocentes, también vi en videos que niños igual morían. Así es. Fue la masacre que duró 16 días, ¿no? Casi 16 días. En realidad empezó el 1 de noviembre del 79 hasta el 15 de noviembre del 79, ¿ya? Y todo ese tiempo no pudo gobernar, obviamente, este presidente Natush Bush, porque no, pues la ciudad estaba totalmente cansada y caliente por el mismo hecho de que ya vivía de dictadura en dictadura, ¿no? Y aquí mueren 208 personas, eso es demasiado triste. Bueno, después de Natush Bush vamos a tener nosotros a la presidenta, la primera mujer en Bolivia como presidenta va a ser Lidia Gayler Tejada, ¿ya? Lidia Gayler Tejada va a asumir la presidencia después de Alberto Natush Bush para calmar un poco al país y ser la que se encargara de llamar a elecciones, ¿no? Esa era la única misión de un presidente interino en Bolivia, de llamar a elecciones. Entonces vamos a ver nosotros que ella se encuentra entre el año 1979 a 1980, ¿ya? Entonces, en su gobierno va a enfrentar una grave situación económica, va a tomar medidas impopulares en algún momento como el hecho de la devaluación de la moneda, el incremento del precio de los carburantes, ajuste en los precios de transporte y algunos alimentos básicos de la cesta familiar, va a tomar medidas censuradas por lo que es la Central Obrera Boliviana, quien va a convocar una huelga general y un bloqueo de los caminos, como siempre hace la Central Obrera Boliviana, va en contra del gobierno a veces. La gestión no va a tener apoyo del Parlamento en el caso de esta presidenta, va a tener fuertes presiones, fuertes enfrentamientos en lo que es la parte de las Fuerzas Armadas por ser mujer. Ante esta situación va a convocar elecciones el 30 de junio del año 1980. Entonces, en ese tiempo no había candidatos con la mayoría absoluta, no había candidatos más allá del 50%. Entonces, la decisión tendría que quedar en manos del Congreso. 18 días después de las elecciones, el general García Meza va a encabezar el golpe de Estado y Lidia Gayler va a ser obligada a renunciar y a dar el poder a este golpista militar.
vamos a tener la segunda dictadura más terrorífica de nuestro país. La primera era con Hugo Banzer, que había recibido entrenamiento en la Escuela de las Américas. Después tenemos esta otra dictadura que es con Luis García Meza, ¿ya? Luis García Meza Tejada era su nombre completo, era primo de Lidia Gayler Tejada. Él le hace primordialmente el golpe de Estado. Inclusive él pertenecía en algún momento a su bancada de Lidia Gayler Tejada como ministro de Interior. Y en algún momento, por esa misma razón, le hace renunciar porque él toma el gobierno desde adentro. El gobierno de García Meza va a establecerse con un apoyo político, un apoyo social, necesariamente, como decimos nosotros, poco, ¿ya? Va a ser un terrorismo desde el ministro del Interior que él va a tener, que va a ser Luis Arce Gómez. La presidencia de García Meza va a tener la mayor cantidad de muertos, mucho más que en la masacre de Todos Santos, que van a ser 500 personas muertas, ¿ya? Algunas van a ser desaparecidas, otras torturadas, otras van a ser perseguidas, ¿ya? Va a ser una época en la que van a desaparecer muchos de ellos, como el caso de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que va a pertenecer primordialmente a la dirigencia de los mineros, a Luis Espinal, que va a ser el defensor de los derechos humanos. Luego va a asesinar a 8 líderes de la dirigencia clandestina del MIR. Ya esa se va a llamar la masacre de la calle Harrington, que va a pasar aquí en la ciudad de La Paz, en el año de 1981, donde logra escapar de esta masacre Gloria Ardaya, quien va a ser la testigo que va a empezar a contar todo lo que pasó en ese tiempo. Muchos de los desaparecidos en el gobierno de Banzer no se sabe dónde se encuentran. Gente que iba a la universidad a estudiar y ya no, digo, en el gobierno de García Meza, perdón, había gente que iba a estudiar y ya no volvía. Ellos estaban en contra de que haya reuniones, como en el caso del gobierno de Banzer. Entonces, entre algunos actos, que García Meza cometió, va a ser la venta de los diarios del Che Guevara sacadas de las bóvedas del Banco Central. Habíamos dicho anteriormente, en la época del primer dictador, ¿sí? Se establece principalmente el asesinato de Che Guevara en el año 1967, estableciendo primordialmente de que traía todo escrito. Al encontrarse estos diarios fueron a caer al Banco del Estado, al Banco Nacional, perdón, ¿ya? Y de ahí establecía el presidente de facto, el García Meza, sacar estos diarios, como valían mucha plata, los vende, ¿sí? Luego, ¿qué más hace? Va a robar principalmente los vidrios Ray-Ban de la piscina olímpica de Obrajes. Va a tener la concesión de un contrato de explotaciones de piedras semipreciosas en La Gaiba, en una empresa brasileña, por parte de los comandantes militares. Además, se ha vinculado necesariamente a García Meza con el narcotráfico, porque en ese tiempo se decía que Bolivia era un país de narcotraficantes, y eso no le molestaba a García Meza, porque en algún momento era cierto, ¿ya? La mayor cantidad de cocales para la producción de cocaína se daba principalmente en la parte del Chapare, ¿ya? El gobierno va a ser corrupto, va a ser autoritario y va a estar internacionalmente aislado, porque Bolivia se va a querer primordialmente ser una situación mucho más autónoma sin tomar en cuenta los otros países. El gobierno de Meza estuvo financiado por el narcotráfico, ¿ya? Así como su ministro Luis Arce Gómez, quien era como el que manejaba más la parte de terror en nuestro país, ¿ya? En el golpe de Estado van a participar algunos paramilitares que pertenecían necesariamente a la Escuela de las Américas. Ahí tenemos a Klaus Barbier, que lo escuchamos en la época del primer dictador, ¿sí? De René Barrientos, ¿ya? El miembro de la operación Gladio, Stefano Deleschiane, ya los paramilitares como Joaquín Fidel Kron y Ernesto Mira tuvieron la implicación en el golpe, ¿sí? Entonces, las luchas internas entre diferentes facciones militares, sumadas a la presión constante de la embajada y el gobierno estadounidenses,
y la extrema izquierda llevaron que el 4 de agosto del año 61 García Meza renuncie para acceder al poder el general Celso Torrelio Villa. La renuncia de García Meza se dio el 4 de noviembre del año 1981. En julio de 1982, el sector militar que respondía a García Meza volvió a intentar un golpe de Estado fallido en su ausencia. Y esto va a provocar la caída de Torrelio Villa y su reemplazo por el general Guido Vildoso Calderón, con el mandato de comenzar a organizar la transición hacia un régimen democrático. En ese tiempo ya se van a ir poniendo en conflicto las personas, porque van a empezar a entrar en una huelga de hambre para exigir ya un gobierno democrático a este país. Eso va a ir generando una guerra civil. Entonces esa dictadura militar va a colapsar y el poder va a ser entregado al Congreso Nacional, conformado según la composición del año 1980. Y va a decidir considerar válidas las elecciones del año 80, donde era el ganador Hernán Siles Suazo, quien fue presidente desde el año 82 hasta el año 85. ¿Sí? Ahí lo vamos a tomar en cuenta Hernán Siles Suazo. Muy bien. Entonces, vamos a ir haciendo un recuento para que no se nos olvide ya en relación a lo que son los gobiernos dictatoriales, las dictaduras de nuestro país. Ustedes me pueden colaborar un poco porque hasta donde ya hemos ido avanzando ya deberíamos conocer un poco la información correspondiente. Muy bien. Ok, vamos a compartir la pizarra para que podamos primordialmente ir viendo esto de los gobiernos dictatoriales. Muy bien. Ok, veamos los gobiernos dictatoriales, ¿ya? Dictatoriales, muy bien. Vayamos con los años, ¿ya? Para que se nos quede un poco y asociamos los años primordialmente a los presidentes, ¿de acuerdo? Ya, y en función a eso vamos a ir sabiendo si nos acordamos o no nos acordamos. Muy bien. Hasta el momento habíamos ido viendo hasta el día de ayer todo lo que eran los golpes de Estado iniciales. Hoy día seguimos viendo eso. Entonces, hacemos de 1964 a 1969. ¿Quién se encontraba en la presidencia en ese tiempo? ¿Cómo es, Jairo? Jairo. Andrea. René Barrientos. Muy bien. René Barrientos. Eso. Como René Barrientos muere el año 1969, entra otro presidente a gobernar. Su vicepresidente, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Luis Adolfo Siles Salinas, ¿ya? A Luis Adolfo Siles Salinas le hace también un golpe de Estado en el mismo año. ¿Quién le hace un golpe de Estado a Luis Adolfo Siles Salinas? Alfredo Obando Candia. Eso, Alfredo Obando Candia. Muy bien. Ok, hasta ahí estábamos bien el día de ayer, ¿cierto? ¿Ya? Alfredo Obando Candia le hace un golpe de Estado, ¿quién? En el año de 1970 a 1969 a 1970 es esto, cuidado, no nos olvidemos. 1970, eso. En 1970 a 1971 tenemos a Juan José Torres. Eso. Muy bien. De 1971 a 1978. Hugo Banzer Suárez. Muy bien. Hasta ahí sabíamos, ¿no? Suárez. En el año 1978 va a ser una toma de golpe de poder. ¿Quién le va a hacer el golpe de poder a Hugo Banzer Suárez? Juan Pereda Asbun, ¿ya?
Ok, entonces hasta ahí estamos bien, ya estamos bien de Juan Pérez Asbun. ¿Ya? En el año 1978 a 1979, Asbun, este no está más su apellido, es Asbun, así es. En el año de 1978 a 1979, ¿verdad? Aquí vamos a tener nosotros a David. ¿Qué David es? David Padilla Arancibia. Eso, muy bien, David Padilla Arancibia, muy bien. Sí, David Padilla Arancibia. Entre 1979 a 1980. Vamos con Lidia Gay. Muy bien. Tejada. Eso, así estamos bien, ¿no ven? ¿Ya? Ah, no, nos hemos saltado a uno. ¿A quién nos hemos saltado? A ver. Ah, nos hemos saltado dos incluso. ¿Cuáles son? Walter Guevara Arce y Natush Bush. Eso, Walter Guevara Arce en el 79 también, ¿no? Entonces tenemos aquí a Walter Guevara Arce, 1979. Walter Guevara Arce. Y en el mismo año tenemos a Alberto Natush Bush. Eso, muy bien. Y ahí sí estamos a la par, ¿ya? Estamos con la primera presidenta de Bolivia, Lidia Gayler, ¿sí? ¿Ya? En el año de 1970 a 1980. En el año de 1980 a 1981 tenemos a Luis García Mesa Tejada. Eso, muy bien. Mesa Tejada. Esta es con Z, en este caso apellido de Tejada. Muy bien, entonces ahí tenemos a las dictaduras. Vamos a reducir un poco para que podamos tomar ¿qué se dice? Una captura, no sé qué decir, ¿ya? Entonces ahí tenemos un resumen de los gobiernos dictatoriales entre el año 1974 hasta el año 1981, que se va a dar los gobiernos de terror. Vamos a aclarar una cosa, en todos estos vamos a tener a civiles también, no todos eran militares, ¿ya? Por ejemplo, Luis Adolfo Siles Salinas, vamos a pintar acá de otro color, no era militar, fue reemplazante, fue vicepresidente y era abogado, ¿ya? Después tenemos, otro que tenemos es Walter Guevara Arce, que también era abogado, ¿sí? Que también era interino. Y en el caso de Lidia Gayler, que también era abogada, presidenta de la magistratura, y también vamos a tomar en cuenta que no era militar. El resto eran militares, ¿ya? Pertenecían al gobierno. Caso de Hugo Banzer, por ejemplo, Hugo Banzer, ¿ya? Pintar acá con verde, y García Mesa habían recibido instrucción en la Escuela de las Américas, ¿ya? Así es que eran como que alumnos, ¿no? No compañeros, sí, porque eran de diferentes promociones, pero sí pertenecían al mismo establecimiento de entrenamiento, ¿ya? Considerar necesariamente que tanto Hugo Banzer como Luis García Mesa trataron de establecer los mismos elementos de terror. Pero a diferencia de Hugo Banzer, Luis García Mesa estableció dos instauraciones muy importantes en esa época. Si es que les preguntaran a ustedes. Tenemos primeramente el toque de queda y después tenemos lo que es el toque de queda y el toque de queda y el estado de sitio. ¿Ya? El toque de queda va a significar que hay una hora tope para ya no estar en la calle, ¿sí? Y el estado de sitio significa que no puedes moverte de tu país, de tu lugar de residencia, entonces estabas prohibido a moverte. Esta partecita, la que va a aumentar Luis García Mesa, aparte de lo que Hugo Banzer había planteado en el año 71 al año 78. Por ejemplo, podemos nosotros identificar entre los dos gobiernos, tanto del año
1971 a 1978 y del año 1980 a 1981 se establece primordialmente lo que son secuestros, asesinatos, desapariciones, violaciones, ¿ya? Eso se va a ver en esta época, tanto de los 2 años correspondientes. Pero considerando naturalmente, ¿ya? Considerando naturalmente que ambos gobiernos hicieron lo mismo. Digamos un ejemplo, ambos gobiernos hicieron lo mismo. Pero la única diferencia es que García Meza ya ponía como acotación lo que eran estos dos elementos, el toque de queda y el estado de sitio, que significaba la inamovilidad de la población para no tener esa libertad de reuniones, ¿sí? A partir de las 6 de la tarde, que empezaba ya a hacer un poco más de noche, la gente ya no tenía que estar en las calles. Empezaba a 6 de la mañana, a 6 de la tarde las actividades, pero de 6 de la tarde a 6 de la mañana del día siguiente no se podía estar en la calle. Si te encontraban, no es que te arrestaban, sino te mataban directamente, porque los francotiradores se encontraban en todas las esquinas, sobre los techos, ¿no? Vigilando que no haya gente, y era orden de este militar. Especialmente hablamos del ministro del Interior de Luis García Meza, que se llama Luis Arce Gómez, a poder mandar a matar a esta población que los encontraran en la calle, ¿ok? Muy bien, entonces eso ya vamos a tomar en cuenta, ¿está bien? Ok, ¿hasta aquí estamos bien, Jairo? Sí, profesor. Muy bien, ¿qué dice Andrea? Sí, profe, igual. Ok, ¿han sacado alguna capturita por ahí? ¿Sí? Muy bien. Sí. Eso, les va a servir mucho porque es un recuerdo, ¿no? De lo que hemos visto hasta el momento. Muy bien. Ok, jóvenes, entonces el día de mañana vamos a empezar con la fase democrática de nuestro país desde el año 1982 hasta el año 1980 bueno, del 82 hasta nuestros días, ¿ya? Pero vamos a nosotros profundizar un poco más la historia, qué pasó en 1982 hasta 1985, y de ahí vemos los gobiernos neoliberales hasta el año 2005.